de evento. Y damos comienzo con un video. Corre video, por favor. Para que se emocionen. Esa es la alarma. Somos la pesca en una nueva, rojo pasión que se une a la vida, inmensidad, fuerza y lealtad. Somos criaturas de muchos colores, la gran herencia de los caracoles, la sonrisa del manglar. No nos mueve la tormenta, sabemos leer señales en el cielo. Danzamos al ritmo del océano profundo que habla en nuestro cuerpo. Somos vida del corazón azul, somos alma del corazón azul. Aire fresco de mar que cala hondo hasta los huesos.
También quiero pedirle a mi directora Carla Peregrina Oropesa, directora del Planetario de Cancún, que va a fungir como moderadora en esta noche. Y a los miembros del presidio, por favor, que tomen sus lugares. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en este festejo que organizamos como parte del mes del arrecife en el Planetario Cayó, que hemos estado organizando esto desde hace unos, pues no muchos meses, pero sí algunos. Y bueno, pues nos pareció una gran oportunidad para hacer este evento que recupere el espíritu de estos acuerdos de Tulum para cuidar el sistema de reformas americano, para organizarnos entre varios países. Quiero dar las gracias, además del público, por supuesto, a los participantes en este panel que me van a acompañar el día de hoy, al biólogo Alfredo Arellano. ¿Qué tal? Alfredo, ya voy a leer sus semblanzas más ratito. Al doctor Juan Pablo Carvajal, a la doctora María del Carmen García, a la maestra en Ciencias María José González, al maestro en Ciencias Gonzalo Meredith y a la maestra en Ciencias Melina Soto. Pues en la Declaratoria de Tulum de 1997, los jefes de Estado de México, Honduras, Belice, Guatemala se comprometieron a desarrollar un plan de acción para la conservación y uso sostenible del sistema recifero mesoamericano. 9 años más tarde, el acuerdo de renovación de estos compromisos en torno al sistema recifero mesoamericano en el marco de la Declaración de Tulum, firmado en Panamá el 11 de julio de 2006, se establecieron otros acuerdos para continuar con esta protección. Hoy estamos pues haciendo una revisión en conjunto con expertos, con la gente que ha estado ahí de la mano desde la formación de esta enorme área natural protegida multinacional, pues para ver cuáles son los avances, los retos, qué es lo que nos toca hacer. Nos parece que este 2018, Año Internacional del Arrecife, es el pretexto ideal para hacer esta revisión, para ver qué compromisos tenemos que refrendar y para dónde podemos caminar como sociedad. Les voy a contar un poquito cómo va a estar la organización. Vamos a tener un primer bloque en el cual cada quien va a tener un tiempo para presentar un tema que va a desarrollar de acuerdo a su experiencia en este tema. Y posteriormente va a tener cada quien de 10 minutos, solo 15 va a tener Juan Pablo porque el tema que lleva es más extenso. Terminando esa primera ronda, viene una segunda ronda más pequeña, donde en 5 minutos van a presentar la visión a futuro, retos, etcétera. Yo les voy a ir marcando lo que sigue, yo voy a ir indicando quién continúa, y al final vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Así que por favor vayan tomando nota, vayan viendo qué quieren saber, qué quieren aportar, en fin, porque de esto se trata, que todos colaboremos y que esto sea más que una reunión nada más, sí un momento de trabajo para todos, de reflexión, de trabajo, de ver qué más vamos a poder hacer. Pues vamos a iniciar primero con Juan Pablo Carvajal, que ¿dónde está? ¿Dónde está la semblanza de Juan Pablo? Sí. Ok, Juan Pablo, se me traspapeló tu semblanza en alguna manera. Pero bueno, él es experto en arrecifes coralinos. Él es la parte científica en esta
en esta presentación. Y bueno, pues él actualmente, por lo pronto, lo que puedo decir es que es el presidente de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos. ¿Ya no? No, ya no. Bueno, pues ya no es. Pero bueno, ha sido y es un investigador que ha estado pues muy al pendiente del sistema mesoamericano. Por favor, Juan Pablo. Voy a pasar para allá. No, para que sea más. Poder estar viendo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los panelistas también. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá y podamos pues, sacar unas buenas conclusiones y darnos cuenta de cuáles son los retos con este sistema recifal mesoamericano. La idea de hablar yo ahorita un poquito, a lo mejor no me llevo ni los 10 minutos, igual me llevo más, y después hablo demasiado y me voy por las nubes, es hablar de la importancia de los arrecifes de coral a ustedes para que al final estemos todos de acuerdo. Por Dios. Al final estemos todos de acuerdo y podamos entender por qué es importante conservarlos, por qué la necesidad de conservar estos ecosistemas. Bueno, entonces, lo que me gustaría hacer primero es definir qué es un arrecife de coral, ¿sí? Estructuras biogénicas. ¿Qué quiere decir biogénico? Que son formadas por organismos vivos, ¿sí? De carbonato de calcio, que están compuestas por las conchas o esqueletos de los organismos hermatípicos. ¿Qué quiere decir hermatípico? Que puede formar arrecifes, ¿sí? Principalmente los corales. Y esto no es, pues no se sabe desde ayer, ¿verdad? Se sabe desde hace muchísimos años, desde el viaje de Darwin en el Beagle, cuando vio los atolones en el Pacífico Oriental, cuando estuvo en los atolones, dijo, esto es una maravilla, ¿no? Ningún arquitecto puede construir esto que construyen estos animalitos, ¿sí? Estos pólipos diminutos, no se puede comparar con nada de lo que ningún hombre haya construido. Corales, por ahí en el video decía más de 66 especies en la zona del Mesoamericano y del Caribe, ¿sí? Dependerá de quién cuente, ¿sí? Pero sí, digamos que al menos más de 60 sí son. Esta es la reina, ¿sí? La reina de los corales del Caribe, la reina de los corales del Mesoamericano, Acrópora palmata. La semana que entra, me parece, la doctora Vanasha nos va a dar una plática sobre ello. Claudia Padilla también nos va a dar una plática sobre la reina del Caribe. Que por cierto, ¿sí? La única especie a la cual nombraron los mayas, la única especie de coral que tuvo un nombre maya, y es chaguay. Ahora, son más especies, dijimos, no, más de 60 especies de corales constructores, de corales hermatípicos. ¿Sí? ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Que los esqueletos, híjole, ¿cuál es qué hice? Ahí está. No, estoy buscando ahí está el puntito. Los esqueletos de estos organismos, hagan de cuenta que son los ladrillos en la construcción del ecosistema, los ladrillos en la construcción del arrecife. Digo, por eso es un arrecife de coral. Si no hubiera corales, pues no tendríamos, o tendríamos otro tipo de arrecifes, que hay otros tipos de arrecifes, ¿sí? Pero los esqueletos de estos, ¿verdad?, son los ladrillos en la construcción. Entonces es una cosa muy importante. Depende la construcción de estos esqueletos, la formación de estos esqueletos, de eso depende de que tengamos un arrecife saludable o no tengamos un arrecife saludable, ¿sí? Los corales son animales que viven en simbiosis. ¿Qué es simbiosis? ¿Sí? Existen distintos tipos de simbiosis, ¿sí? Todo el mundo sabe de los parásitos. Los parásitos son simbiontes. Nada más que los parásitos pues le dan en la torre al parasitado, ¿sí? Hay algunos que no lo matan, pero la mayoría o muchos que sí matan al que está parasitado. Sí, yo tengo una solitaria que me acompaña todos los días. Sí, es mi simbionte.
simbionte, la solitaria. ¿Sí? En el caso de los corales, están en simbiosis con unas plantas, con unas algas muy microscópicas, ¿sí? Que viven en sus tejidos, en la piel, pues, en sus tejidos dérmicos, bueno, en la gastrodermis, ¿sí? Pero es una simbiosis de tipo mutualista. ¿Sí? El coral le da cosas al alga y el alga le da cosas al coral. Y me refiero a cosas, le da nutrientes, le da oxígeno, el coral le da protección y le da todo lo que son desechos metabólicos del coral, el alga los aprovecha para comer y poder hacer fotosíntesis, y entonces le da energía al alga, y gracias a esta simbiosis, ¿sí? Es que se pueden, o los corales pueden formar, ¿verdad?, un esqueleto de carbonato de calcio, que no es otra cosa más que un mineral. ¿Sí? Así, cuando el crecimiento de esos esqueletos, ¿sí?, es mayor que la destrucción del arrecife, pues podemos tener paisajes como este de la fotografía, ¿sí? Y si el crecimiento se hace menor, pues entonces y créanme que tenemos muchos paisajes como estos actualmente, ¿no? Demasiados paisajes como estos. Bueno, regresándonos a los arrecifes están confinados a las aguas someras tropicales y cubren alrededor del 0.2% del área oceánica mundial. Y entonces a lo mejor muchos de ustedes van a decir, pues no la hagan de todos por 0.2%. O sea, ¿qué importancia, sí, puede representar el 0.2% del área oceánica, del área oceánica mundial? ¿Sí? ¿Por qué hay gente que nos preocupamos porque estos ecosistemas se conserven? ¿Sí? Pues porque tienen valores cuantitativos muy importantes y muchos otros cualitativos muy importantes para nosotros como seres humanos y para el mismo planeta. ¿Sí? Biodiversidad, el 30% de las especies marinas están asociadas a ese 0.2% del área oceánica mundial. Entonces ya no hablamos de un 0.2, estamos hablando del 30% de la biodiversidad marina vive o está relacionada de alguna manera con los arrecifes de coral. La industria pesquera, ¿sí?, cifras oficiales, lo que serían aquí, pues no sé, ¿quién da las cifras oficiales con la pesca? ¿Sí? En el país, ¿sí?, hablan, y las conapescas de todos los demás países, hablan de entre un 10 y un 12% de las pesquerías están asociadas a los arrecifes de coral. Y son oficiales, no estamos hablando de pesca de subsistencia, no estamos hablando de un montón de los pachocheros, como que aquí tenemos muchos, bueno, no aquí, en el estado, ¿sí?, tenemos un montón de pachocheros y todos esos peces no se contabilizan, esa pesca no se... Entonces, un 12% a lo mejor está subestimado a la hora de pensar en los números reales. Pero bueno, ya un 12% es una cifra considerable, ¿sí? Podemos pensar en nuestra porción de mesoamericano, en la porción del arrecife mesoamericano que tenemos nosotros, que todo es el Caribe mexicano, ¿verdad? No es competitiva en términos de pesca, ¿sí?, en términos de pesca de escama, no es competitiva con otras costas de la República Mexicana, ¿sí? Pero en términos, como veremos más adelante, por ejemplo la langosta, el caracol rosado, sí se hace competitiva la pesca en el Caribe, por lo que implica en términos económicos, ¿sí? Son la única fuente de nutrientes a nivel mundial de más de 500 millones de personas, ¿sí? La única fuente de nutrientes. Dependen más de 500 millones de personas de que los arrecifes de coral estén sanos. En el caso de Mesoamericano, en el video nos hablaron de entre 1 y 2 millones de personas. Más del 50% del carbono que existe en el planeta está atrapado en forma de carbonato de calcio en arrecifes. Y ojo, no dije arrecifes de coral, dije arrecifes. Los arrecifes de coral no existen desde siempre, pero siempre han existido arrecifes en el planeta, ¿sí? Si nos vamos a los inicios del planeta, tenemos los estromatolitos. En Bacalar está la formación de estromatolitos más grandes del mundo, o una de las más grandes del mundo, ¿sí?
Y después, bueno, otros organismos que formaban conchas, que ya están extintos, que formaban conchas hasta que llegamos a los corales, ¿sí? En las últimas etapas creo que serían 5, en las últimas etapas del planeta, del reloj geológico del planeta, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que si ese carbono no estuviera atrapado, ¿sí?, en forma de carbonatos, lo tendríamos en la atmósfera. Y pensemos ahorita con todos los problemas de cambio climático, ¿verdad?, que el 50% del carbono que existe en el planeta estuviera en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, ¿sí? No podría haber vida en este planeta. Las temperaturas serían tan altas que no podría haber vida en este planeta. La protección a la zona costera, importantísimo en la región que estamos. Bueno, y cualquier arrecife de coral, ¿verdad? Los arrecifes se desarrollan en aguas someras tropicales, dijimos, y en los trópicos es donde se desarrollan los huracanes. La protección a la zona costera es muy importante. Esto es Vilma, ¿verdad?, acercándose a la zona norte del estado, ¿verdad? Colegas de ahí de la unidad académica a donde pertenezco tenían unos equipos, ¿verdad?, en Puerto Morelos, dentro del arrecife y fuera del arrecife, y acá en Cancún, que no hay barrera arrecifal, pues estaba también un equipo puesto. Y entre las cosas que hacen estos equipos, entre las gracias que hacen estos equipos, es medir la altura de las olas, ¿sí? Es medir la altura de las olas, y lo que vieron es que afuera del arrecife alcanzó 12 metros de altura la ola, mientras que adentro del arrecife la ola fue de 2 metros de altura. Es decir, una ola gigantesca pegó en el arrecife y se hizo una ola chiquitita, ¿sí? 10 metros menos de altura. En términos energéticos, estos colegas oceanógrafos, en términos energéticos, lo que obtuvieron es que la ola de 12 metros, en el tiempo que estuvo Vilma acechando la parte norte del estado, en términos energéticos equivalió a 24 bombas atómicas igualitas a las que se tiró en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Mientras que la ola de 2 metros dentro del arrecife, ¿sí?, equivalió a 0.2 de bomba atómica. El arrecife absorbió la energía prácticamente de 24 bombas atómicas como aquella de Hiroshima. Y bueno, que le pregunten a la gente que vive aquí en Cancún cómo está, cómo quedamos, o cómo quedó Cancún después digo, todos los hoteleros en la zona hotelera hubieran querido poder cargar el hotel y irse un poco más al sur donde hay arrecife, ¿sí? Y bueno, no, aquí mi comandante también tuvo el tino, se equivocó por 24, pero habló de bombas atómicas cuando Gustav pegó en Cuba, ¿sí? La industria pesquera, decía yo, es súper importante en el estado. La pesquería de langosta, no tengo datos, eso a lo mejor ahí Fernando tendría datos más recientes. En la península de Yucatán produjo, sí, cerca de $10 millones en el año 2000. Por ejemplo, la industria forestal en el estado también produjo 10 millones de pesos ese mismo año, ¿sí? Aspectos culturales, el escudo de Quintana Roo, ¿verdad?, pues tiene al caracol rosado en el escudo, ¿no?, que también es una pesquería súper importante y que está a punto de fenecer. Ahí, aquí la doctora García tiene muy buena idea del asunto, ¿no? La industria turística, ¿sí?, es súper importante, ¿verdad? Las arenas blancas y las aguas azules, ¿verdad? Estas fotos las tomé yo, por eso no salgo. Las arenas blancas y las aguas azules las arenas blancas que existen en la región son conchas, o son productos de conchas de esqueletos. Los peces loro mastican los esqueletos de los corales
y después cagan arena. Y ahí es donde nos tiramos, en caca de petróleo, ¿sí? Es donde nos vamos a echar nuestra chela. ¿Sí? Si las arenas, si no hubiera arrecife, las arenas serían, pues a lo mejor arcillosas, ¿verdad? Las aguas serían chocolatosas, no serían colores azul, con los azules, las tonalidades de azul turquesa que tiene. Y bueno, yo digo, a ver, qué guapo iba a hacer un complejo turístico en el norte del estado como lo es Cancún, con ese tipo de ambiente. No le hubiera resultado el negocio, pero es de chiste. Y es el negocio de turismo para el país es súper importante. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco la paciencia. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, pues a continuación quiero presentar a Alfredo Arellano, que tiene 10 minutos máximo, para su colaboración. Alfredo es actual el secretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Él es licenciado en Biología, Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Tiene 30 años de experiencia, ahí donde lo ven tan joven, en conservación y manejo de recursos naturales a nivel estatal y federal y desde la sociedad civil. Es autor de diversas publicaciones técnicas y científicas relacionadas con ecología, política ambiental, manejo de áreas naturales protegidas y recursos naturales. Bienvenido, Alfredo. Él nos va a dar un poco una visión de cuál fue el proceso institucional que llevó a la declaración de Tulum en 1997 y posteriormente la declaración de Panamá, con el énfasis de qué significó esto para México, Alfredo. Muchas gracias. Gracias al panel. Buenas tardes a todos y todas. No sé si sentirme halagado o viejo cuando me invitan a hablar de historia, de un proceso que lleva poco más de 20 años. Pero bueno, con gusto me da, porque hubieron muchas experiencias en este sentido. Corrían los años 90 cuando ya en Centroamérica se trabajaba los países dentro de la CCAD, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo de Centroamérica, venían trabajando bajo un modelo de conectar áreas naturales protegidas en tierra, que era lo que se llamó el Corredor Biológico Mesoamericano. México se unió en los 90s, a principios de los 90s, se unió principios medios de los 90s, se unió a esta iniciativa y el corredor llegó hasta el sureste de México. Sin embargo, faltaba el componente marino, sobre todo por la importancia que, no me meto en esto, ya lo comentó Juan Pablo, tiene el arrecife mesoamericano. Y entonces fue cuando se empezó a trabajar. Aquí creo que hubo un liderazgo importante de México en empezar a trabajar el tema y en liderar un proceso que atrajera a los presidentes de Guatemala, Belice y Honduras a nuestro país. Mucha de la gestión estuvo a cargo de Gabriel Cuadri, en ese entonces presidente del Instituto de Ecología, donde estábamos las áreas protegidas todavía antes de que existiera la CONAM. Estoy hablando de finales de los 90s. Y finalmente se logró también tener el convencimiento del presidente Zedillo, quien en esos años ya se había aficionado al buceo en el Caribe de México. Esto yo creo que ayudó mucho, porque aún con las diferencias que hubieron en su momento con el gobernador del estado, se pudo hacer el evento e invitar a los presidentes de los otros 3 países a la declaratoria de Tulum. Fue aquí precisamente en la zona arqueológica de Tulum donde se celebró el acuerdo en los cuales los 4 países decidían unirse para trabajar en torno a un bien común que es el arrecife mesoamericano. Y eso dio pie, hay algunas anécdotas muy interesantes ahí en la visita de los presidentes, porque en ese entonces había como cierta
distancia entre los presidentes de Guatemala y Belice. Entonces, en el recorrido que después se hizo por Siancán, por los canales, así como que había que estar mediando, digo, no me tocó a mí, pero me acuerdo que quien estuvo a bordo de estas embarcaciones estuvo mediando un poco entre ellos. Al final esas diferencias se terminaron y fue algo que de alguna manera se recibió muy bien. Una vez con la declaratoria se procedió a trabajar un proyecto, un documento de proyecto que fue sometido para aprobación al Banco Mundial para ser financiado por fondos del GEF, del Global Environmental Fund, que permitió de alguna manera detonar un proceso conjunto. Vale la pena recalcar que en ese entonces habían pocos, yo creo que hasta la fecha hay pocos proyectos que incluyen a más de un país que son exitosos realmente en temas de medio ambiente. Muchas veces conciliar los intereses de los diferentes países en torno a un uso común es muy complicado. Y aquí se fue dando naturalmente de una forma muy exitosa. Los fondos recayeron, se aprobó el proyecto y los fondos recayeron en la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, y entre los 4 países acordamos que la sede fuera Belice. El gobierno beliceño ofreció un edificio donde se instalaron las oficinas y ahí empezó a funcionar y operar este proyecto de manera regional. Este proyecto tuvo varias líneas estratégicas, entre ellas el monitoreo, donde se logró establecer un mismo método de monitoreo para todo el arrecife, no solo de corales, se incluían algas, se incluían peces, se incluían contaminantes químicos, y se empezó a detonar una vinculación con las instituciones de investigación y académicas de los cuatro países para ello. Tuvo un área de educación ambiental, me recuerdo que se generaron libros especializados para secundaria y primaria en diferentes países que se estuvieron aplicando a nivel de la currícula escolar. Se trabajó mucho con el uso público para ordenar la recreación, el turismo y la recreación en las áreas protegidas con arrecifes, y se avanzó bastante en ese sentido. Vale la pena mencionar que aquí se involucró a gobiernos, se involucró a la academia, se involucró a las organizaciones gubernamentales, y es en este proceso, antes del término de la primera fase de este proyecto, que se organizó, y bueno, no sé si ahí posiblemente nos complementas un poco después, María José, con la creación que fue del Fondo de Áreas Protegidas, perdón, del Fondo de SAM, que se creó, me parece, en 2004, que fue cuando se generó el fondo. Vino después de los 10 años vino un segundo esfuerzo por renovar los acuerdos, y por eso fue la declaración de Panamá. No es que Panamá haya estado involucrado en esto, pero era muy difícil poder lograr las agendas de los países, de los presidentes de los 4 países, y aprovechamos un evento que hubo de la Comisión Centroamericana en Panamá, y fue donde pues, de ahí los logramos sacar de las gestiones a los 4 presidentes para hacer la firma de la renovación de los acuerdos. Hay otra anécdota interesante, es que estuvimos trabajando, recuerdo, en Panamá eran las 12 de la noche y no habíamos logrado el acuerdo que iban a firmar los presidentes al siguiente día. Y esto fue porque nos dejaron a los técnicos trabajando solos, pero cuando intervino la Cancillería, la verdad es que yo me sentí muy cómodo porque la Cancillería mexicana me dijo, tú vienes a esto, sí, bueno, tú te cargo, ¿no? Maravilloso. Pero ya cuando teníamos esto, intervino la Cancillería guatemalteca, por supuesto que eran bastante duros, y nos atoraron las cosas. Eran, creo que las 2, 3 de la mañana estábamos terminando lo que se tenía que firmar el día siguiente por los presidentes. Pero al final nos dejó mucha satisfacción porque se logró renovar los acuerdos 10 años más. Y esto, ahí fue donde una de las cláusulas pues, de la firma es la celebración del día de hoy como Día del Arrecife Mesoamericano. Eso detonó una segunda etapa de la administración y se empezó a gestionar un nuevo proyecto para el Banco Mundial.
Vinieron una serie de problemas ajenos al trabajo técnico. Hubieron problemas, hubo una demanda que el secretario de Medio Ambiente de Guatemala le puso al director del proyecto. Entró una auditoría, en realidad no hubo nada, habían rencillas que empezaron a dar al traste la administración del proyecto. Posteriormente vino, se engrosó nuevamente el conflicto entre las cancillerías, el diferéndum territorial entre Guatemala y Belice. Veníamos negociando el memorándum de entendimiento para la parte de selva, el memorándum de entendimiento internacional entre Belice, Guatemala y México para la selva maya. Y de plano se atascaron las negociaciones. Lamentablemente los temas políticos tuvieron más fuerza y el proyecto se cayó. El proyecto no se pudo lograr ya el financiamiento, pero afortunadamente con la creación del Fondo SAM y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales se ha podido todavía mantener esa vinculación entre los 4 países, que ha permitido darle una continuidad. También ha crecido el número de organizaciones no gubernamentales y el financiamiento privado al arrecife, y esto, bueno, de alguna manera ha permitido que no solo se mantenga la comunicación y la vinculación entre los países, sino el mismo proyecto ha tenido un seguimiento y una continuidad. Creo que lo dejo por ahí a manera histórica y les agradezco. Muchas gracias, Alfredo. Creo que parte fundamental de tener aquí a los actores de toda esa negociación, pues es tener la parte anecdótica, ¿no? Que creo que va a estar siendo presente aquí. Muchas gracias, Alfredo. En este momento voy a cederle la palabra a Gonzalo Merediz, que él nació en la Ciudad de México, voy a decir cuándo, aunque aquí dice. Es biólogo por la UNAM, con un grado de maestría por la Universidad Estatal de Nueva York. Desde 1992 enfoca sus esfuerzos profesionales a la conservación del Caribe mexicano en Amigos de Ciancán, que es una de las organizaciones ambientalistas líderes en Quintana Roo y también en México. Gonzalo ha liderado estudios poblacionales de investigación con diferentes especies animales, especialmente con cocodrilos. Ha colaborado con comunidades mayas en proyectos de desarrollo sostenible y educación ambiental. Ha promovido el establecimiento de 5 áreas protegidas, ya son más seguramente, ¿no, Gonzalo? Tengo 5. En Yucatán, la elaboración de sus planes de manejo y el diseño de otras políticas y herramientas de planeación. Durante los últimos años, Gonzalo ha liderado esfuerzos multiinstitucionales para comprender la hidrogeología kártica de la península de Yucatán, y desde 2005 es el director ejecutivo de Amigos de Ciancán. ¿Desde 2005? 2006. Okay. Pues Gonzalo, quiero, así fue como acordamos, pues pedirte que nos cuentes de qué manera las organizaciones de la sociedad civil de Quintana Roo acompañaron este proceso y cuáles han sido sus principales líneas de acción. Bueno, pues. Si le prenden el micrófono. Ese está encendido. O sea, sí está ya encendido. Está apagada la luz. Cuando está apagada la luz, está prendido el micrófono. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por su asistencia a este evento. Y pues me gustaría complementar lo que nos acaba de presentar Alfredo con la contribución que las ONGs hemos tenido en este proceso, y particularmente nosotros como Amigos de Ciancán, algunas de las contribuciones que hemos hecho. Para nosotros el meternos al arrecife, bucear en el arrecife, significó empezar una caracterización del arrecife en Ciancán, un proceso que lideraron en ese momento Juan Besauri y David Gutiérrez con Claudia, Mario y ya más adelante Rose, Gerardo García, entre muchas otras personas y instituciones, para empezar a entender cómo funcionaba, cómo estaba la condición del arrecife en Ciancán. Estamos hablando de los años
90, 1990, quizá 91. Pero fue en ese entonces que nuestro programa emblemático, nuestro programa de arrecifes, pues fue el trabajo con más peso que teníamos en los 90. Y pues entre la información que generamos nosotros, la información que estaba generando la UNAM y otras instancias en el arrecife, pues empezamos a ver nosotros como institución la importancia de ver al arrecife más allá de Siancán. Somos los amigos de Siancán, pero con los años nos hemos ido expandiendo, y justamente la comprensión de la conectividad en el arrecife es uno de los elementos que nos impulsó a ampliar nuestro quehacer más allá de la reserva de Siancán. Y pues empezamos a caracterizar todo el arrecife con los años, y Rose acaba de terminar el último puntito que nos faltaba en Isla Blanca. Pues generamos una descripción de todo el arrecife, una zonificación, zonificamos el arrecife frontal profundo, nosotros llamamos carreteritas, que es una herramienta que nos ayudó mucho en su momento a planear, por ejemplo, el establecimiento de áreas protegidas. Es información que nos permitió colaborar con las autoridades federales de la Semarnat primero, de la CONAM después, para el establecimiento de 7 áreas naturales protegidas, incluyendo algunas porciones del Caribe mexicano más recientemente. Y también este conocimiento sobre el arrecife, esta visión expandida sobre el arrecife, que también nos ayudó a expandir nuestra visión en la selva, empezar a pensar, empezó a hablar del arrecife maya, del gran arrecife maya, de la gran selva maya, un concepto que junto con el INE, si no equipo del INE, ¿verdad? Finalmente llevó a esta declaración de Tulum y este proceso para crear el arrecife mesoamericano. También por razones, creo yo, también políticas, culturales, se pensó que el arrecife maya no describía todo lo que implicaba ese arrecife, y se puso el arrecife mesoamericano. Y para nosotros este tema del arrecife mesoamericano pues fue una oportunidad también para concentrar nuestros esfuerzos no nada más en la caracterización del arrecife y en generar información para ayudar a la gestión de áreas protegidas, sino también nos llevó a empezar a adentrarnos en cómo involucrar, por ejemplo, a la industria privada, a la industria turística en la conservación del arrecife. Junto con Conservación Internacional fundamos hace pues ya como 12 años la iniciativa de turismo del arrecife mesoamericano MARTI. Sara es la directora de MARTI, y logramos que junto con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y otras instituciones, que 140 hoteles de toda la Riviera Maya, de Cozumel, algunos de Cancún, empezaran por primera vez a pensar en sus sistemas de administración ambiental, en buenas prácticas ambientales, en menor consumo de agua, menor contaminación de las aguas. Y bueno, si ya se convirtió en una bola de nieve, actualmente ya gran cantidad de hoteles están certificándose, están avanzando en involucrarse más en el tema arrecifal. Y pues todo este proceso también nos ha ayudado a trabajar con los buzos, con los guías de turismo en el arrecife. Con Mari Carmen hemos hecho muchas cosas. Rose acaba de regresar de Xcalac, viene hoy llegando de Xcalac, donde ya se logró la primera certificación de 13 guías con la NOM 009 de guías de turismo especializado, con el apoyo justamente del MARFON. Los primeros guías que hay con esta certificación, incluyéndola a ella misma, ya también viene certificada con la NOM. Y ha sido otra parte importante de ese trabajo para pues irnos relacionando con distintos sectores para buscar la conservación del arrecife.
Y ligado a esto, pues también algo que a todos nosotros nos interesa mucho, el programa marino, nuestro programa de arrecifes nos llevó también a generar un programa de agua, porque pues, por más esfuerzos que hagamos en el arrecife, si no quitamos una de las principales causas del deterioro del arrecife, que es la contaminación del agua que está recibiendo todos los días, los nutrientes que está recibiendo el arrecife y que a veces genera paisajes como los que nos presentaban un poco adelante, pues entonces no va a ser suficiente. Entonces también ese esfuerzo por evitar la contaminación del agua lo tenemos que redoblar. Hace unos años me tocó ir a Austria, estamos trabajando con el Servicio Geológico de Austria en esto del agua, y me contaban la historia del Danubio, un río que pasa por gran cantidad de países socialistas, capitalistas, más ricos, más pobres, y cómo hace unos 40 años estaba prohibido tomar agua del Danubio, estaba prohibido nadar en el Danubio por el nivel de contaminación que tenía. Hoy, sin embargo, el agua del Danubio está limpia. Lograron todos estos países, estas culturas, gente con distintos idiomas y distintas idiosincrasias, ponerse de acuerdo y en 4 décadas limpiar el Danubio. Yo me pregunto cómo es posible que aquí, en Quintana Roo, un solo estado, un solo país, y bueno, quizá podemos pensar en el arrecife mesoamericano, 3 países que, aunque tenemos diferencias culturales, pues tenemos muchísimo en común, no nos podemos poner de acuerdo para dejar de echar nutrientes y otros contaminantes al arrecife. La verdad que sí me inspiró mucho ese viaje al Danubio, y pues nos hace ver que sí se puede realmente hacer cambios a favor del medio ambiente. Y pues con este trabajo que hicimos hace muchos años y en colaboración con muchos de ustedes, y con Healthy Reef hemos estado intercambiando información muchas veces, obviamente con la CONAB hemos trabajado muchísimo, en fin, a lo mejor ni me pongo a decir nombres porque se me van a olvidar muchos. Hemos, creo yo, hecho un trabajo entre todos muy, muy interesante. Aunque el hubiera no existe, creo que valdría la pena hacer el ejercicio, la reflexión de qué hubiera pasado si todo este trabajo que hemos hecho todos nosotros no se hubiera llevado a cabo. ¿Cómo estaría el día de hoy el arrecife? A veces es un poco desalentador. Hemos visto con los monitoreos que hemos hecho que hemos perdido más de la mitad del arrecife, de la cobertura de coral vivo. Pues pareciera desalentador, pero pues creo que vale la pena esa reflexión. ¿Cómo estaría el arrecife si no hubiera todas estas áreas protegidas, si no estuviera la CONAB, si no estuviéramos todas las ONGs trabajando, los institutos de investigación generando información, los pescadores y los prestadores de servicios turísticos haciendo su esfuerzo, algunos hoteleros involucrándose? Pues la historia seguramente sería mucho más dramática de la que tenemos el día de hoy. Entonces, pues creo que por mi parte eso es todo por el momento y les agradezco mucho. Muchas gracias, Gonzalo. Qué bueno que lo mencionaste, todos los actores involucrados en esto. Quiero además, porque siempre que ocurren estos eventos uno se queda pensando, ¿por qué no invitaron a fulano, sotano, mengano? Todos los que no están representados aquí, y quiero decirles que de por sí ya somos un montón acá arriba, pero teníamos una lista más larga y tuvimos que reducirla. Tendríamos que hacer 3 más de estos paneles para poder agotar un poco más esto, pero bueno, sí estamos conscientes de que hay gente acá arriba que hace falta también. Pero bueno, allá abajo están representados, tenemos un montón de colegas y de gente involucrada en esto. Bueno, pues a continuación voy a presentar a María José González. María José, gracias por venir. Ella es un participante que viene de fuera. Ella es directora ejecutiva del Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano desde 2005. Ella es bióloga egresada de la Universidad del Valle de Guatemala, con maestría en manejo de vida silvestre. Fue asesora para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de su país, donde elaboró varias regulaciones relacionadas con la vida silvestre.
Después de CONAP, trabajó como directora ejecutiva de la Fundación Interamericana de Investigación Tropical. Durante su tiempo en CONAP y FIT, también fue investigadora para Wildlife Conservation Society y coordinadora del proyecto de ecología de vertebrados en el Parque Nacional Tikal. De 96 a febrero de 2004, María José fue la directora ejecutiva de la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala. Durante ese tiempo, esta institución se expandió de un programa inicial de pequeñas donaciones hasta incluir un programa exitoso de créditos y servicios de administración de otros proyectos. Participó en el diseño y establecimiento de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, REDLAC. Fue miembro del Comité Ejecutivo por 4 años y actualmente pues ella está como directora ejecutiva en el Fondo SAM. Y bueno, pues como eso es lo que ella sabe hacer, me quedó muy claro. Quiero preguntarle, pedirle que se centre en este tiempo en cuál ha sido el papel de las áreas naturales protegidas en cuáles han sido los principales avances, retos y tendencias en la región, en el SAM específicamente, y cuáles son las fuentes de financiamiento y cómo han apoyado los proyectos de conservación. Ese siempre es un gran tema porque parece que la voluntad no siempre es suficiente. María José, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí celebrando el Día del Arrecife Mesoamericano. Y para enfocarme en la pregunta de Carla, efectivamente, después de la firma de Tulum, ha habido mucho progreso en la región del SAM. Siempre nos enfocamos en las cosas malas, ¿no? En lo que falta hacer, en lo que no está bien, en lo que hemos hecho mal, en lo que está pendiente. Y lo hay. Y hay cosas que hay que seguir haciendo y hay que seguir trabajando. Pero creo que hoy, que es un momento de celebración, podemos ver lo bueno, porque se ha hecho muchísimo avance en la región. Se ha trabajado como región, a pesar del diferendo territorial entre Belice y Guatemala que frenó muchas cosas. La gente en el campo, los que están trabajando, los administradores de áreas protegidas, los pescadores, los grupos comunitarios, todos se comunican muy bien y han logrado hacer increíbles avances. Entonces, solo para mencionar algunos, existe actualmente una red de 73 áreas protegidas costeras y marinas declaradas en los 4 países. Eso es muchísimo. Cubren 8.1 millones de hectáreas entre todas estas áreas protegidas. Estamos hablando de una cantidad muy grande. Más del 50% de las aguas territoriales de todo el arrecife mesoamericano. Esa proporción varía un poco en cada país, pero como región, eso es una cantidad respetable. Y creo que puede seguir creciendo, porque se están definiendo áreas nuevas. Dentro de estas áreas protegidas, se han empezado a trabajar, bueno, ya lleva algunos años, pero digamos es relativamente nuevo, la creación de zonas de restauración pesquera, o sea, sitios que se resguardan donde no hay pesca para recuperar las pesquerías, para recuperar los ecosistemas y los servicios ambientales que dan los manglares, los arrecifes de coral, etc. Y eso está caminando muy bien. Al momento solo hay 3% de las aguas territoriales en estas zonas, y eso es pequeño. Son 49 refugios que hay entre los 4 países, es algo que hay que seguir creciendo, hay que seguir fortaleciendo y vamos, creo yo, por buen camino. También se están protegiendo las zonas de agregación de desove de peces, también importantes. Esto es muy crítico, estos son sitios específicos en momentos específicos del año donde se congregan 90-95% de los peces de cierta especie y ahí desovan, ahí se reproducen, ahí se genera la siguiente generación, la redundancia, de peces que luego o regresan al arrecife porque tienen una función vital de mantener el arrecife o son pesca comercial y lo podemos consumir. Son sitios clave. Y estos están siendo protegidos. Hay zonas de agregación de desove protegidas en México, en Belice y en Honduras. Belice va a la delantera en este tema. Tiene 11 refugios definidos y protegidos. Guatemala va a la saga. Se ha encontrado un sitio donde se cree que puede haber agregaciones de peces y esperemos que se pueda comprobar en breve. Hay otras medidas de conservación y manejo. Se están protegiendo los peces herbívoros, como los peces loro, que son clave para la salud de los arrecifes, porque se comen las algas que van como avanzando y usurpando el espacio de los corales. Son muy importantes, están protegidos en Belice, en Guatemala, en las islas de la Bahía, en Honduras, y ojalá podamos avanzar en ese proceso en México. Está prohibido el aleteo de tiburón en los 4 países. Entonces, todos estos logros son verdaderamente importantes.
Estamos haciendo restauración de arrecifes en la región, ¿sí? Y México va a la delantera. Aquí es muy importante, se está haciendo reproducción por vía sexual, reproducción sexual de los arrecifes, y tenemos viveros de coral, y se está haciendo también trabajo muy importante en Belice, y esto se está compartiendo con los otros dos países. Lo más importante, creo yo, y que ha puesto a la región del arrecife en la mirada mundial, es que esta región opera como región realmente, ¿sí? En estos 20 años, y a raíz de ese primer proyecto que mencionó Alfredo, hay comunicación, hay intercambios horizontales. Los pescadores de México van a enseñarle a los pescadores de Guatemala y Honduras cómo establecer refugios pesqueros. Las áreas protegidas de Belice le enseñan a otros países cómo hacen control y vigilancia. Estos intercambios y esta comunicación es clave. Y hay una participación local muy poderosa. O sea, la gente entiende por qué es importante el arrecife, de pescadores, de grupos comunitarios que participan en educación ambiental, participan en el manejo de las áreas protegidas, piden a gritos que se establezcan refugios pesqueros, ellos los llevan adelante, los monitorean y los cuidan, hacen control y vigilancia. Eso es clave. Y eso creo que es reconocido a nivel global, que esta región se maneja realmente como una región. Es una unidad. Lo que parece, estamos conectados por corrientes, ¿no? Y estamos totalmente interconectados. Lo que pasa en un país afecta a los otros. Si se hace bien en un país, ayuda a los otros. Si se hace mal o no se está atendiendo, afecta negativamente a los otros. Y entonces estamos en esos 20 años, creo que eso es el mayor aprendizaje que tenemos, que somos una región y debemos trabajar de esa manera. Entonces, como resultado de esto, hemos creado redes que atienden restauración, que atienden conectividad, que atienden, en el caso de México, a la Alianza Canancay, es una red maravillosa que se comunica, intercambia del norte al sur de la península, perdón, de Quintana Roo, y esto es muy importante. Hay redes de líderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos también programas regionales que se enfocan en atender los 4 países. El programa de liderazgo SAM, un programa maravilloso que se enfoca en fortalecer y crear capital humano, y aquí en el auditorio tenemos a varios líderes que han pasado por ese programa y tienen una red de líderes que están incidiendo en todos los temas necesarios para tratar de mejorar la salud del arrecife. Hay un programa para que mide la salud del arrecife, y Melina les va a contar en mayor detalle sobre eso, pero eso es una red de gente que está en campo y que ayuda a medir esa salud del arrecife. Y el Fondo SAM, de cierta manera, es una red también de fondos ambientales preexistentes que se unieron para gestionar financiamiento, para financiar estas actividades y estas iniciativas en la región. Ninguna de estas redes es única, no es la única que hace el trabajo, pero es uno de los demás actores que están en la región y apoyan. Entonces creo que la tendencia va hacia seguir trabajando juntos, hacia mantener esa comunicación y ese intercambio para crecer. Y eso me parece que es muy bueno. ¿Cuál es el reto? Creo que, pues desde mi trinchera, que es financiamiento para la conservación, el reto es seguir obteniendo financiamiento para la conservación. Y ese es un tema complicado, porque a pesar de que globalmente se reconoce que esta región trabaja como región y tiene muchos adelantos y muchos éxitos, no hay donantes grandes enfocados en la región, son muy pocos, ¿sí? Cooperación Alemana, a través del KfW, es un donante maravilloso que creo que está comprometido con la región. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial de Francia también es otro donante maravilloso. Fundación Summit, que está enfocada específicamente en esta región, es otro donante. Y de allí quedan muy pocos que realmente den mayores cantidades de fondos a la región. Hay pocos donantes. Creo que una forma de atraer más donantes puede ser revitalizar ese acuerdo político que se tomó hace 20 años. Es decir, aquí estamos, o sea, sabemos qué es lo que están haciendo y tenemos el apoyo político para seguir adelante, puede ser una forma interesante. Y además va a ser necesario empezar a innovar. Quizás ya no es buscar financiamiento de la forma tradicional, tenemos que empezar en cómo llevamos las iniciativas que estamos haciendo a mercado, lo que ahora se llama la economía azul, cómo obtenemos fondos, incrementamos la forma de gestionar financiamiento para que nuestras áreas protegidas puedan tener fuentes constantes de ingresos.
tenemos que pensar en cómo innovar, ¿verdad? Cómo vendemos los servicios ambientales, cómo hacemos que el sector privado contribuya a conservar los recursos naturales, de los cuales muchas veces dependen directamente. Y algunas de esas iniciativas ya están arrancando, pero creo que las tenemos que llevar a escala, tenemos que hacerlas más grandes y mayor en cantidad, que más a lo largo de la región opten por esta vía. Pero ese es el reto, creo yo, financiamiento, y es algo que bueno, nosotros obviamente estamos comprometidos con esto y buscar nuevas maneras, pero creo que tenemos todos que trabajar hacia eso. Me quedo por aquí ahora, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, también por la explicación tan interesante. Mari Carmen, no tengo. Perdón. Me pasan unos cuantos. Perdón, pero es bien picuda, ya les he contado todo. Ajá. María del Carmen García, ella actualmente es directora del área natural protegida del Parque Marino Puerto Morelos y de Isla Montón. Y yo quiero pedirte que nos expliques, María Carmen, y les debo ahorita que nos vea la original, cuál ha sido el papel de las áreas naturales protegidas como herramientas de manejo y conservación en el SAM, y qué se ha logrado y cuáles son los problemas. Gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer a todos los panelistas, la invitación de Carla, y pues a todos los asistentes, porque al final todos estamos ocupados en el arrecife y eso es muy importante. Bueno, más que nada, pues ya hablaba María José, nos dio una relatoría muy sucinta de la región, de las 43 áreas naturales protegidas, y por qué áreas naturales protegidas. También ya hablábamos que tenemos más de 2 millones de personas, casi 10 millones de visitantes al año, y al final pues es una región muy rica. Brevemente, que de la salud del arrecife nos va a hablar Melina de eso, pero hemos perdido cobertura. Por otro lado, pues hemos hecho malos desarrollos en el sistema arrecifal mesoamericano. Por otro lado, el manejo de aguas residuales en general de nuestros desechos no es el adecuado, como lo comentaba Gonzalo. Igualmente, pues hay un abatimiento del agua dulce. Pensamos que estamos en una región donde hay mucha agua, pues sí, pero no salen botellitas, entonces también es importante mencionarlo. Las pesquerías ha sido también un recurso abatido, y por otro lado algunas de las áreas naturales protegidas o países como nosotros no manejamos las cotas pesqueras, eso viene en otra secretaría. También pues tenemos las especies exóticas, en el caso del arrecife mesoamericano, el pez león pues llegó y estamos controlando. Las prácticas inadecuadas de turismo que se dan en esta región, y viendo la región, como dice María José, es algo importantísimo. También en las diferentes valoraciones se han hecho la valoración de lo que ha significado los encallamientos o los impactos por embarcaciones, ha sido importante. Y por otro lado, pues una amenaza también es el de llevarse las conchitas, que ya nos decía Juan Pablo, pues que es lo que está formando las playas, ¿no? En México ya perdimos la mitad de los recursos naturales, y en nuestra región pues más de 50% en manglares y de arrecifes. La normativa, para ponerles un ejemplo, cuando iniciamos en el sistema arrecifal mesoamericano, a mí me tocó estar muy emocionada en Tulum con los presidentes. Cuando yo no estaba con los presidentes, estaba en el público, en último lugar, pero fue muy interesante, muy emocionante, porque estaba todo el sector ambiental encabezado en el país por nuestra Julia Carabias. Estamos muy emocionados porque era un día significativo para nosotros. Ya nos dijo Alfredo el gran esfuerzo que se hizo para formar estos corredores, y bueno, muchos de nosotros que pues veníamos de formación de la UNAM, estábamos ahí presentes, o colegas de otras instituciones,
y pues veíamos algo significativo. El presidente en ese momento, el presidente Zedillo, que fue el de la iniciativa, pues mencionó que para México la base eran las áreas naturales protegidas, y en la declaratoria o en la declaratoria de la iniciativa mencionó igual que como muestra presentaba el decreto del Parque Nacional que ahora dirijo, Arrecifes de Puerto Morelos, que además tiene el parche de Acrópora palmata más importante de todo el arrecife mesoamericano, y también de arrecifes de Siancán, ¿no? Entonces, una muestra de lo que estaba contribuyendo México. Pero en ese entonces tenemos una normativa sólida en relación al ambiente. Tenemos pues la Ley General del Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente, una de las más novedosas. También ya de nuestro código, de nuestra Constitución, pues tenemos el ambiente sano. Por otro lado, iniciativas internacionales, además del sistema arrecifal mesoamericano, y pues algunas otras leyes que tienen que ver con el arrecife, como la ley de pesca, en su momento, ahora es ley de pesca y acuacultura. Actualmente tenemos también la ley de cambio climático. Entonces somos innovadores. Sin embargo, la herramienta a nivel internacional más efectiva para la conservación son las áreas naturales protegidas. ¿Y por qué? Las áreas naturales protegidas tienen ciertas características, que son territorios conocidos, con características ambientales muy importantes, y que tiene una dirección hacia un aprovechamiento sustentable. Entonces, pues las áreas no son limitativas, como se ha dicho, de que no permiten el desarrollo sustentable. Al contrario, se promueve el bienestar humano. Trabajamos en el caso de México y las áreas de la región pari por la gente. De hecho, nos tocó estar también en las iniciativas de comunicación, y así lo vemos. Y por otro lado, pues tenemos personal a cargo. En el caso de México son la CONAM, también tenemos áreas naturales protegidas estatales, como el Santuario del Manatí, pero tenemos personas a cargo para lograr que algo que es muy importante, el programa de manejo y el decreto, se cumple. Y esto pues ya viene con un sustento académico y también de conocimientos empíricos de la región, porque los programas de manejo se hacen bajo consulta pública. Entonces eso nos lleva a apropiación de las comunidades de estas áreas. En el caso particular de Puerto Morelos, pues la gente lo pidió, viendo que pues desgraciadamente Cancún estaba progresando, había eliminado a sus prestadores de servicio, más bien había tenido una capacidad de carga, y muchos de ellos se fueron a Puerto Morelos. Entonces, bueno, aquí tenemos el mapa de las áreas naturales del país. Lo que necesitamos también, que ya también lo mencionaba Gonzalo y María José, esta visión de cuenca, que es importante. Ahora tenemos la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicana, y los logros que hemos tenido a través de las áreas naturales protegidas, como es la estructura donde ya tenemos esta fortaleza orgánica de que hay personal a cargo, pero también trabajamos con consejos asesores donde están las comunidades representadas, además de tener, en el caso de México, a los prestadores de servicio turístico y los pescadores también trabajando por el área. Yo sí quisiera señalar que de los primeros logros del SAM fue hecho por los pescadores. Ellos tuvieron un foro con intercambios de experiencia donde lograron homologar las vedas de las pesquerías, o aprender, en el caso de una pesquería sustentable, como la de Siancán fue el ejemplo. Posteriormente, pues aquí se dio Razonatura en diferentes sitios, pero fueron los primeros en poner el ejemplo, ¿no? Y también pues ha sido también una plataforma para actividades alternativas con los pescadores, que pues al final el éxito más identificado es el de tiburón ballena, donde los pescadores de Isla Mujeres y de Holbox han cambiado completamente su vida trabajando con la observación y nado de tiburón ballena. En el caso del manejo de turismo, también a nivel países, a través de las áreas naturales protegidas, con nuestros colegas de la CONAM, del Ministerio de Honduras y el Ministerio de Belice, el cual sí tiene las pesquerías administradas por las áreas.
Logramos también diferentes manuales con buenas prácticas de turismo, de pesca deportiva, homologación de criterios, y eso entonces nos da también esa visión de región. Un turista que va a Belice, a México, a Honduras, más o menos tiene la misma regulación de ponerse chaleco, no usar bloqueadores que no sean biodegradables, y entonces eso nos fortalece en el caso de la regulación. En el caso de las especies exóticas, también México lideró la estrategia financiada por Marfón. Hicimos varias reuniones sobre el manejo y control de pez león. Y quien quiera saber más, el próximo sábado vamos a tener aquí una plática por su servidora. En relación a encallamientos, también hicimos la medición de lo que significaba en superficie, y se ha habido una pérdida importante de arrecifes vivos, bueno, y también de la parte del esqueleto, y hemos llegado a tener manuales de atención a encallamientos, y ahora ya lo mencionó María José, tenemos una red de restauración que encabeza México por nuestra presidenta, la doctora. Y bueno, el manejo costero marino debe de verse a nivel cuenca. Esta foto también la pasamos antes, donde pues se ve que todo está conectado, y es una parte de los desafíos que pues posteriormente les hablaría. Entonces, por eso las áreas naturales protegidas son las plataformas orgánicas para poder hacer conservación de la arrecife. Muchas gracias. Gracias, María Carmen. Esto de estar de moderadora y reportear al mismo tiempo no es cosa sencilla, pero ahí lo llevamos. Voy a leerle, debo a María Carmen, María del Carmen García Rivas es egresada de la licenciatura en Biología por la UNAM y maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios. La maestra García Rivas es doctora en Ecología, ya no es maestra, ahora es doctora en Ecología por el Colegio de la Frontera Sur. Cuenta con amplia experiencia nacional e internacional en el manejo y monitoreo de sistemas arrecifales. Señor de cada duda, ya nos quedó claro que es así, pues sí, no, fuera dudas. Ha participado activamente en la creación de estrategias regionales de manejo para el sistema arrecifal mesoamericano. Durante los años más recientes ha fungido como directora de Banco Chinchorro y de arrecifes de Xcalac, y a partir de enero de 2015 es responsable del área natural protegida de Isla Contoy, y actualmente también de arrecifes de Puerto Morelos. Espero que no me hayan contado muchas cosas, así más lo que se acumule. Y bueno, de Juan Pablo también me quedó re bonito el resumen de Juan Pablo, y no sé por qué no se imprimió, pero bueno. Él es licenciado, maestro y doctor por la UNAM, biólogo. Él ha sido responsable del curso Arrecifes de Coral dentro del programa de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM desde 2013. Durante 14 años fue responsable del curso Biología y Ecología de Arrecifes en la maestría de Desarrollo Rural de Recursos Naturales en Ecosur. Ha sido responsable de varios cursos de maestría, nivel maestría y licenciatura. Es integrante del Consejo de la International Society for Reef Studies desde 2013. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos y editor asociado de la revista Ciencias Marinas desde 2012. Ya no sé actualmente qué nivel eres en el SNI, porque aquí dice que eres 2. Bueno, ahí no metí tanto la pata. Dentro del área de biología y química, ha sido revisor de proyectos para el CONACYT y tiene una larga lista, de la cual es revisor, y creo que seguramente ya creció, de revistas arbitradas especializadas en estos temas. Y bueno, pues tiene un currículum enorme, te la debía. Y bueno, pues en este momento quiero darle la palabra, quiero continuar con Melina Soto. Melina está aquí por muchos motivos, pero ella además es coorganizadora como parte de Healthy Reef Initiative, que son coorganizadores del mes del arrecife de planetario. Perdón que olvidé mencionarlo cuando hice la presentación del mes. Y bueno, Melina es actualmente la coordinadora para México de la iniciativa Arrecifes Saludables. Ella pues siempre le gustó el Caribe desde chiquita.
creció apasionada por el medio marino, obtuvo su licenciatura en Ciencias del Medio Ambiente, me sale de Carvadura, del medio ambiente marino en un programa binacional entre el país de Gales y Francia, en la Universidad de Gales del Sur y el Instituto Nacional de Ciencias del Mar. Melina ha seguido su intuición y se trasladó a la península de Yucatán en el Caribe mexicano. Trabajó durante años en la investigación sobre la calidad del agua y la salud de los ecosistemas. Obtuvo su maestría en Biología Marina en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Melina ha estado trabajando en programas de restauración de arrecifes de coral con el Instituto Nacional de Pesca en Quintana Roo y ha sido asistente de comunicaciones y desarrollo del programa de liderazgo en el sistema arrecifal mesoamericano. Tiene certificación AGRA para el monitoreo de peces y ha construido durante más de 12 años de trabajo para ONGs y centros de investigación una red fuerte en toda la región del arrecife mesoamericano. Ya no voy a decir lo demás porque van a decir que como es mi amiga también estoy echando muchas cosas. Pero bueno, Melina, ¿cómo ha sido el estado de salud del arrecife de entonces, desde que se declaró el SAM a la fecha, y cuáles son las principales amenazas que enfrenta hoy en día desde la perspectiva de iniciativa de arrecifes saludables? Pues muchas gracias, Carla, muchas gracias a todos. Para mí es un honor estar sentada aquí al lado de estos personajes. Entonces, con la declaración de Tulum en el 97 nacieron diferentes necesidades. Nació la necesidad de financiamiento y de ahí nació el Fondo SAM. Nació la necesidad de crear liderazgo, de fortalecer capacidades, y de ahí nació el programa de liderazgo SAM, pero también nació la necesidad de ir monitoreando y evaluando la salud del arrecife, ¿no? Para medir cómo están afectando estas iniciativas de conservación y de promoción del desarrollo sustentable a nivel regional. Y entonces es por eso que en el 2003-2004 se reunieron diferentes expertos de arrecifes coralinos para establecer cuáles eran los indicadores de lo que representa un arrecife saludable, cuáles eran estos límites y cuáles sus rangos, ¿no? Los valores de estos indicadores y hacia dónde queríamos llegar. Y de ahí nació la iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, porque el componente humano pues del sistema arrecifal mesoamericano es súper importante. Entonces, basándose en estos indicadores, en el 2006 se realizó el primer monitoreo colaborativo a nivel regional en los 4 países, diferentes socios de la iniciativa. En ese entonces eran poquitos, eran 2 o 3 socios por cada país. Monitorearon 326 sitios, si no me equivoco. En el 2006 cabe recordar que acabamos de pasar por el evento meteorológico de Wilma, entonces nos acababa de golpear 24 bombas atómicas. Entonces la cobertura de coral, el sistema arrecifal mesoamericano estaba en un estado bastante golpeado, y nos basamos en 4 indicadores. Al principio teníamos 54 indicadores. Cuando los científicos se reunieron, establecieron 54 indicadores, pero rápidamente nos dimos cuenta que era poco práctico, y entonces lo bajamos a 4 indicadores que nos muestran, que hablan de manera clara de la salud del arrecife. Son la cobertura de coral, la cobertura de macroalgas, la biomasa de peces herbívoros, que son los peces que comen las macroalgas que compiten con los corales, y las biomasas de peces comerciales, que son los peces que pues tienen un interés comercial, son los que comemos y que pescamos, ¿no? Entonces, en ese entonces teníamos una cobertura de coral a nivel regional del menos del 10%. En los 90s, 80s, 90s, en la región era muy común tener unas coberturas del 30-40%, ¿no? Entonces estábamos pues al borde del colapso, digamos, en ese entonces. En México estábamos como alrededor de los 8%. A partir de esos indicadores, creamos un índice de salud arrecifal. Es como una valoración, una calificación para poder comparar los países a lo largo de los años. En ese entonces
el arrecife mesoamericano tenía una calificación del 2.3, de 5. El 5 es lo máximo, ¿no? Entonces, la calificación, el estado de salud estaba malo. Teníamos un estado de salud bastante malo. Y entonces de ahí pues seguimos los monitoreos, ¿no? Fuimos acompañados, más socios fueron juntándose a la iniciativa y cada vez fue más grande el grupo. Hoy en día tenemos más de 70 socios de la academia, de organización de la sociedad civil, de agencias del gobierno también, y algunas del sector privado. Todavía tenemos un poco menos de este sector, pero ahí vamos, nos estamos acercando a ellos. Entonces, para no hacerles el cuento muy largo, este año, en el Año Internacional de los Arrecifes de Coral, publicamos nuestro último reporte de salud, en donde observamos que 3 de estos 4 indicadores han mejorado ligeramente. De los 10% que teníamos de cobertura de coral a nivel regional, hoy en día medimos alrededor de 16-17% de cobertura de coral. Es un ligero aumento, no estamos a los niveles que teníamos antes, pero pues nos da un poco de esperanza. Es un dato que es esperanzador, digamos, que nos motiva a seguir trabajando en colaboración todos juntos, porque pues vamos por más, ¿no? Porque además el cuarto indicador, el que no ha mejorado, es el de las macroalgas, ¿no? Y como comentaba Mari Carmen hace rato, tenemos un problema de contaminación de los acuíferos, tenemos un problema de tratamientos de las aguas residuales inadecuados, y esto está afectando mucho pues nuestros ecosistemas, y hoy en día tenemos más del 25% de la cobertura de macroalgas, o sea que más del cuarto del lecho marino está ocupado por macroalgas carnosas, y eso solo es un grupo de algas, ¿no? También las otras algas que medimos también han aumentado. Entonces, esas algas compiten por el espacio con los corales, impiden que se recluten nuevos corales, y pues genera unos ecosistemas, unas situaciones como enseñaba Juan Pablo en su foto, en la segunda fotografía. Entonces, pues las amenazas son las muy conocidas, el cambio climático, pero estamos compartiendo aquí, hay diferentes iniciativas de restauración, como comentaba María José, monitoreamos también el blanqueamiento de coral, la calidad del agua. Gracias a la colaboración con SEMDA y amigos de Siancan estuvimos involucrados mucho con la revisión de la NOM 001, que es la que establece los límites permisibles para las aguas residuales, la descarga de las aguas residuales. Y como comentaba María José, estamos en nuestros socios, ¿no? Cuando digo nosotros, estoy hablando de los 70 socios de la iniciativa. Estamos trabajando arduamente para ayudar a incrementar las zonas de recuperación pesquera. Entonces, hay ciertas, hay esperanza, pero todavía estamos haciendo muchas cosas, pero todavía tenemos muchos retos. Gracias, Melina. Pues terminamos nuestro primer bloque y bueno, pues creo que es muy clara la contribución de esta organización del trabajo del sistema nacional mesoamericano, que parecería que es ejemplar para otros ejemplos, otras áreas multinacionales que me contaba hace rato, María José, que no es tan sencillo en áreas protegidas marinas. Y bueno, pues no quisiera dar como tardarme mucho más en entrar a lo siguiente. Yo quisiera que fuéramos como, le pediría a cada participante que dé una visión de los retos, que se enfoquen en las acciones o metas para el futuro,
quizá en los compromisos que podríamos adoptar, y por qué no, pues tratar de ser ambiciosos, ver qué podemos sacar de aquí para una acción futura. Sería como reforzar lo que se ha hecho y ver qué es lo que tenemos que hacer. Creo que un poquito cada quien ha ido dando señales de cuáles son los pendientes, y yo creo que podríamos articular a lo mejor un plan de acción a partir como de estas conclusiones que de cada quien. Alfredo, ¿te toca? No, Juan Pablo, perdón. No, me toca Juan Pablo. Por orden de aparición. Pensando, bueno, es que se pueden pensar en muchísimos retos. Yo creo que uno de los retos más importantes es, bueno, sin querer dar importancia o mayor a uno que a otro, porque eso después resulta contraproducente, pero un reto importantísimo es poner en el imaginario de la gente que existe un arrecife coral en estas cosas. O sea, mucha gente, y ahora lo vemos en Puerto Morelos, es sorprendente que hay gente que nació ahí, tiene toda su vida viviendo ahí y nunca se ha metido al agua, nunca se ha puesto una máscara para ver los corales, nunca saben, o sea, no saben ni que existe, mucho menos de qué se trata el asunto. Entonces yo creo que habría que organizar pues una campaña fuerte en ese sentido, que la gente se enterara que hay un arrecife y cuál es la importancia de los arrecifes y qué beneficios nos traen los arrecifes, ¿no? Otra cosa en la que me gustaría comentar en términos de retos es precisamente, bueno, ya lo mencionó Gonzalo y después Mari Carmen y después Belina, y pues para no quedarme atrás, el manejo de las aguas residuales es terriblemente malo, porque además estamos en un suelo kárstico. En el caso de México, al menos, estamos en un suelo kárstico y se aplica una NOM que fue creada en el centro de la República Mexicana, ¿sí? Y aparte las plantas de tratamiento de agua son la mayoría o todas son de tratamiento primario, le quitan las bicicletas y las llantas al agua y entonces las inyectan. Y los colchones también. ¿Sí? Y después las inyectan al subsuelo, y además las inyectan al subsuelo de tal manera que van al manto freático, ¿sí? Y que salen al arrecife. ¿Sí? Otra cosa, un manejo integral también es importantísimo, un manejo integral de toda la zona costera, que al menos para México pues es toda la península de Yucatán, porque lo que sucede al centro de la península de Yucatán va a tener efectos acá en la costa, porque estamos vivimos en un mundo de dos dimensiones. ¿Sí? 0 minutos. Bueno, pues ya, me quedo callado y Normalmente son bien desobedientes. No, hay que ser obedientes. Yo así les digo que sí. Gracias, Juan Pablo. Pues, Alfredo, 2 minutos. ¿Dos? Bueno, para no repetir alguna de las cosas de Juan Pablo, yo creo que son dos niveles los que tenemos que atender. Yo insistiría en buscar la renovación de los acuerdos de los gobiernos. Me parece que el trabajo que se está haciendo a nivel de los 4 países es importante, la continuidad que se le ha dado a partir del Fondo SAM y las organizaciones, pero hay temas que no resuelven ni pueden atender las organizaciones de la sociedad civil ni de la academia, y tiene que ver con la parte de política pública. Es importantísimo homologar criterios, homologar leyes, homologar procesos. No es posible que en algunos países pues, se permita la captura de algunas especies y esas mismas especies estén prohibidas en otros países. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas más. Y a nivel local me parece, bueno, el reto financiero es enorme. Si bien el Fondo SAM hace un gran esfuerzo, es todavía insuficiente. Se requiere la participación. Nosotros estamos apostando desde el Estado, que habrá gente que diga no les corresponde porque son temas de administración federal. Desde el Estado le estamos apostando a un instrumento financiero que presentamos hace un par de días en el encuentro de los océanos, Unión de los Océanos, a través del fideicomiso de manejo integrado en la zona costera,
donde pretendemos pues, pegarle a cualquier fuente de ingresos, sobre todo la intención es pegarle, por ejemplo, a algún impuesto o algún derecho para tener un flujo constante de recursos de largo plazo. Que no podemos estar esperanzados en el donante, en el financiamiento temporal, porque estas políticas son de largo plazo y necesitamos mantenerlas en ese tenor. Y bueno, yo creo que la parte educativa es fundamental. Coincido con que para amar y proteger algo hay que conocerlo, y si no conocemos el arrecife, pues difícilmente vamos a tener la conciencia ciudadana y tampoco la política pública que deriva de la necesidad que el pueblo o la sociedad le haga al gobierno para generar políticas públicas. A partir de ahí me parece que podríamos tener mucho más esperanzas en un manejo adecuado de la arrecife. Muchas gracias. Pues yo creo que no es reiterativo insistir en el tema del agua. Tenemos que devolver el agua limpia a la naturaleza. No hay razón para que sigamos contaminando el agua, no hay razones ni financieras ni técnicas en este país para que sigamos tirando agua sucia. Es más bien una cuestión de visión, una cuestión de educación. Y también me sumo a lo mismo, la educación. Llevamos años diciendo que hay que incorporarlo en la escuela, hay que incorporarlo en la escuela. Si no lo incorporamos ya en la escuela con un programa en todo el tema ambiental, con un programa igual que el español y las matemáticas, la verdad es que no vamos a avanzar. Creo que ahí urge que tengamos un trabajo con la Secretaría de Educación para fortalecer el tema ambiental. Aunque la conciencia ambiental ha crecido, aquí en Quintana Roo por lo menos, pues todavía falta mucho conocimiento en el público sobre muchos detalles ambientales que son importantes. Hay gente que se ríe con el tema de los popotes, por ejemplo, gente que se ríe porque exageramos con el tema de los popotes. Y así como eso hay miles de cosas más. Un tema preocupante en el manejo de Cuenca